La guerra electrónica, un tema de gran relevancia entre las potencias mundiales en disputa y desconocido por mucho en la actualidad, pues los términos y conceptos futuristas sobre una guerra se comienzan a hacer realidad. La guerra electrónica es un tema de gran relevancia por la trascendencia que implica el control del espectro electromagnético en apoyo a las operaciones militares, pues su capacidad de degradar las comunicaciones y sistemas de armas del adversario proporcionan una ventaja sobre el ritmo de combate propio. La guerra ha evolucionado y es necesario distinguirlas para poder dar paso dentro de sus 4 generaciones, pues a cada una de estas ha contemplado un avance considerable en sus capacidades dentro de un avance tecnológico. La primera generación se inició con las armas de fuego y la formación de los ejércitos profesionales. Paradigma de esta guerra son las campañas napoleónicas, las guerras de independencia de América Latina y la guerra de secesión de Estados Unidos de América. Dentro de los aspectos del ámbito electrónico eran muy nulos, pues apenas se comenzaban a descubrir las leyes físicas del flujo de electrones y no había ninguna aplicación práctica dentro del teatro de operaciones o el campo de batalla. En la segunda generación se encuentra categorizada por la mecanización de las fuerzas y la capacidad de transportar un gran número de tropas, entre las cuales destacan la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Chaco. Dentro de este periodo la electrónica comenzaba su desarrollo en escalas proporcionales. Ejemplo de ello es el telégrafo, la cámara fotográfica, el descubrimiento y aplicación de las microondas. La tercera generación se caracteriza por la velocidad y sorpresa de los ataques basados en la superioridad tecnológica. Ejemplo de esto son las guerras relámpago protagonizada por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la invasión a Irak en el año 2003. Dentro de esta etapa se comenzaron a estructurar en un ámbito exponencial, debido al gran avance tecnológico dentro de sus diversas ramas. Lo más significativo en esta etapa es la invención del radar, la encriptación de mensajes e interferidores del espectro electromagnético, entre otros. Demos pues paso a la guerra de cuarta generación. Esta se caracteriza por el hecho de las grandes batallas. Desaparecen casi completamente y aparecen las tácticas militares asimétricas, que implican grandes consecuencias en la población civil. Las dimensiones de las fuerzas en conflicto son asimétricas. Ejemplo de ello tenemos la guerra de Vietnam, la de Afganistán, guerra de guerrillas, terrorismo y contraterrorismo. En esta clase de guerra se incrementa cada vez más el rol de la guerra electrónica, con los diversos equipos de ataque electrónico y medidas de apoyo electrónico, así como las contramedidas electrónicas. Demos pues paso a la definición de lo que es en sí la guerra electrónica o qué denominación tiene. Dentro de las múltiples definiciones que se encuentran en diversos idiomas, para mí la más acertada es la siguiente. Es contemplada la acción militar cuyo objetivo es lograr el dominio del espectro electromagnético. A términos muy resumidos, básicamente la guerra electrónica es la batalla por el control del mismo. Para lograr este objetivo se requieren acciones ofensivas y defensivas coordinadas, con acciones de apoyo necesarias para proveer inteligencia y reconocimiento de amenazas
que permitan la ejecución de las primeras acciones con mayor eficacia posible. Actualmente es posible realizar operaciones militares tendientes a lograr un objetivo definido, por medio del empleo de los medios terrestres, navales o aéreos. Los sistemas de armas asociados a estos, sin embargo, ya no es necesario atacar directamente a las fuerzas adversarias para lograr este objetivo, y más aún, no es necesario destruir un blanco primario o destruir directamente a sus defensas, que esto quede muy claro. Esto puede lograrse gracias a la degradación, neutralización o temporal o definitiva de los sistemas de guerra electrónica, que pueden ejercer sobre los sistemas de control de fuego, de mando y control, entre otros, de nuestros adversarios. De esta forma, las operaciones militares se ven favorecidas por el consiguiente ahorro logístico en armamento y la menor exposición de fuerzas propias al fuego adversario, al no tener que enfrentarse directamente entre sí, como eran los hechos de la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Ahora ya todo es prácticamente a distancia. La guerra electrónica se divide en dos grandes campos de acción. Uno es su aplicación en las telecomunicaciones y el otro en los sensores y sistemas de control de fuego asociado a los sistemas de armas. Sus aplicaciones al ciclo de mando y control desde los sensores del campo de batalla, que por medio de las líneas de comunicación transmiten la información obtenida a los centros de mando y control para que sea procesada, analizada y se tome una decisión, que a su vez es transmitida a los sistemas de control de fuego para el empleo y guiado de las armas. Pero todo esto, ¿a qué se le denomina la guerra electrónica? O entre múltiples definiciones que encontramos, que nos dan, que malinterpretamos o que nuestro criterio nos da a entender, ¿no? Como podemos observar, la clasificación de la guerra electrónica se divide en tres principales ámbitos, el cual el primero, con siglas ESM, siglas en inglés, Electronic Support Measures, o medidas de apoyo electrónico, Electronic Attack, siglas en inglés EA, que a su vez van de la mano con las medidas contraelectrónicas, o en inglés Electronic Countermeasures. Y por último tenemos a la Electronic Protection, o Electronic Countermeasures por sus siglas en inglés, que traducido al español se podría decir como protección electrónica y medidas contra electrónicas. El ámbito de la guerra electrónica, como lo hemos repetido en múltiples ocasiones, se trata de conservar y utilizar el espectro electromagnético para así interferir el uso por parte del adversario y el aseguramiento por parte del nuestro. Aquí podemos observar toda la gama de frecuencias en la cual se divide el espectro electromagnético. Vemos y observamos las bandas de radar en la que operan los mismos. Sin embargo, lo que a nosotros nos influye o nos compete en el ámbito del espectro electromagnético es el siguiente, que abarca desde el inicio de las ondas de radio hasta el final del espectro infrarrojo,
Esto tiene que quedar muy claro para saber diferenciar el tipo de ataque o medida que queramos nosotros obtener en el rango de frecuencias que nos corresponda. Demos paso a la siguiente etapa, a lo que son las medidas de apoyo electrónico, o por sus siglas en inglés, Electronic Support Measures. Esta es el área de la guerra electrónica que comprende las acciones adoptadas para buscar, localizar e identificar fuentes de energía electromagnética, con el fin de obtener reconocimiento inmediato de la amenaza. Esta nos suministra una fuente de información requerida para la acción inmediata que incluye ataques y protección electrónica, acciones de evasión, localización del blanco y otro empleo táctico de nuestras propias fuerzas o del enemigo. Cuando se emiten ondas electromagnéticas, estas son susceptibles de ser localizadas, identificadas, interferidas, inhabilitadas y hasta destruidas. Prácticamente este tipo de guerra electrónica nos permite saber el estilo y ritmo operativo del enemigo. Sí, estilo y ritmo operativo del enemigo. Por ejemplo, los tipos de radares con los que cuenta, frecuencias en las que operan y equipos con los que se comunica, las frecuencias que utilizan, todo lo anterior a recuperar la mayor información posible y ver la posible forma de afectar el rendimiento operativo del enemigo. Demos paso a la siguiente sección, que es el ataque electrónico. Es el área de la guerra electrónica que comprende las acciones adoptadas para impedir o reducir la utilización enemiga del espectro. También se denominan contramedidas electrónicas, por sus siglas en inglés ECM. En pocas palabras, esta clasificación en la guerra electrónica se profesionaliza en agotar todos los medios existentes para inutilizar en todos los aspectos electrónicos al enemigo, los cuales podrían ser la incomunicación, la falla en los sistemas de controles de tiro e interferencia en los sistemas de radar. Demos paso a la siguiente etapa, que es la protección electrónica, también denominadas medidas contraelectrónicas. Es el área de la guerra electrónica que comprende la adopción de medidas encaminadas a asegurar el uso propio del espectro electromagnético, a pesar del empleo de la guerra electrónica por parte del enemigo. Este aspecto de la guerra electrónica abarca el aseguramiento de nuestro espectro durante alguna operación militar. Demos paso a un extra o un plus, las famosas CONEM. Es por último un concepto que cada vez tiene mayor importancia: el control de emisiones. CONEM se trata del control selectivo de energía electromagnética o acústica, emitida con el fin de minimizar la detección de la misma por los sensores enemigos o bien para mejorar las prestaciones de los sensores instalados. Con frecuencia se piensa que el CONEM es silencio electrónico total. Ojo, pero el silencio electrónico es un tipo de CONEM. La guerra electrónica preocupa incluso a los Estados Unidos de América, considerado el país más poderoso del mundo. En su doctrina de empleo de los medios de defensa, ese país establece un orden de intervención de un teatro de operaciones
que se basa en alcanzar la supremacía o control de distintos dominios hasta concretar el dominio total del teatro. Es así que para que las unidades de superficie tomen el control del territorio en el que se desarrollan las operaciones, previamente debe ser alcanzado el dominio del espacio aéreo, es decir, el control de las operaciones aéreas con el objetivo de eliminar cualquier amenaza que por este medio pudiese agredir a las fuerzas de superficie. Pero previo a alcanzar el dominio del espacio aéreo debe alcanzar el dominio del espectro electromagnético, con el objetivo de asegurar su empleo en beneficio de las fuerzas propias. Este es el enfoque que resalta en el texto. Es decir, proteger y asegurar los sistemas de comunicaciones que sustentan los sistemas de mando y control. Garantizar que los sensores reporten sus detecciones a los escalones superiores de comunicación, de conducción, para que a su vez los sistemas de armas cumplan su objetivo, sin interferencias por parte del adversario. El orden idóneo para ejecutar un ataque de guerra electrónica es primero conocer el modus operandi del enemigo, adquirir lo necesario o fabricar nuestra arma de guerra electrónica que utilizaremos en el campo de batalla, que cumpla con los parámetros de nuestros equipos de medidas de apoyo electrónico que nos han proporcionado. Una vez efectuado el ataque electrónico, se debe dar un seguimiento exacto de las medidas de contra electrónicas, pues son nuestra garantía de que nuestros sistemas electrónicos nos funcionen en caso de requerirse. La guerra electrónica tiene un ámbito muy amplio dentro de sus capacidades y propagación. Dentro de poco estaré subiendo más videos sobre la guerra electrónica próximamente, pues falta mucho más información por detallar y difundir, puesto que en un video no alcanzaría. Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte. Hasta luego.